Chicos, sean todos bienvenidos una vez más a su clase virtual del curso de geometría. Esta es nuestra segunda sesión del mes de mayo. Vamos a tener para el día de hoy el tema de polígonos. Ahí está. Justamente quien te habla, tu profesor Giancarlo Camones. Cito para los amigos. Vamos a ver qué tenemos por acá. La parte teórica inicial, ¿no? A ver, bueno, tal vez tú recordás que es un polígono y acá te vamos a hacer un repaso de ello. Se denomina polígono a la porción del plano limitado por una secuencia finita y cerrada de segmentos de recta. Entonces, como puedes ver aquí, pues le he pintado otro color para determinar, ¿no? Es una región limitada. Por ejemplo, todo el plano puede ser la hoja en blanco que ves aquí, puede ser todo eso el plano, y está limitada esta parte, ¿no? ¿Debido a qué? Debido a estos segmentos de color azul, ¿no? Es lo que han segmentado acá, ¿no? Con segmento de color azul, están limitando esta región. Justamente está pintado de rosa. Entonces, este espacio formado aquí adentro, limitado por esas rectas, forma el polígono, ¿no? Ahora, como puedes observar acá, las rectas cambian de dirección, ¿no? O sea, de A hasta B, luego de B a C, de C a D, porque si fuera todo en una sola dirección, sería una línea, una recta nada más. Y están aquí cambiando de dirección, ¿no? Para poder formar la figura. Entonces son segmentos de recta consecutivas, donde acaba una, empieza otra, donde acaba una, empieza otra, pero no son colineales, ¿no? No es que esté, acabó aquí B, y de B a C, y de C a D, todo en una sola línea. Lineal, ¿no? Colineal es que todo sea en una sola línea. No colineal es que cambie de dirección. Ahí está, como puedes apreciar acá en la figura. Y de esta manera, al regresar el inicio, ¿no? La línea va en una cierta dirección, y retomar al inicio de la misma, genera la figura, que es el polígono. Ahí está. Entonces, para que te acuerdas tú, un polígono es una figura formada por rectas, ¿no? Consecutivas y no colineales. Ahora, aquí, vamos con los elementos ya. Elementos del polígono. ¿Qué elementos tiene un polígono? Bueno, tú te acordarás de la clase pasada de triángulo, te dije, ¿no? Es el polígono mínimo, ¿no? De menor cantidad de lados, el triángulo. Entonces podemos hacer la referencia con respecto al triángulo para recordar algo, ¿no? En el triángulo apreciamos que la unión entre lado y lado se le conocía como vértice. Y justamente acá ocurre lo mismo, ¿no? Tenemos los vértices, justamente las esquinas. Todas las esquinas son los vértices, ¿no? Los puntos de contacto entre recta y recta. Vértices. Luego tenemos los lados, como lo teníamos en el caso del triángulo, ¿no? En el triángulo tenemos lados ya, ¿no? Los segmentos de recta pasaban a llamarse lados. Y es lo mismo porque el triángulo es un polígono, entonces cumple con las propiedades que están aquí. Por eso acá se le conocen como lados, ¿no? Aquí están los lados. De un punto, de un vértice a otro vértice, los lados. Luego tenemos ángulos internos, ¿no? O sea, interiores, que están dentro de la figura. Aquí tenemos alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4 y así sucesivamente. Ángulos externos. Ahora, aquí para ángulo externo hay dos tipos de ángulo externo, ¿no? Se pueden presentar dos tipos de ángulo externo. Uno, cuando tu ángulo interior es menor que 180. Y otro ángulo interior donde es mayor que 180. Acá se cumplen dos cosas diferentes, ¿no? Cuando el ángulo interior es menor que 180, vas a cumplir con la regla que teníamos de triángulo, ¿no? Como en triángulo, trazas uno de los lados y del ángulo interior, el que estaba al costadito era el ángulo exterior, ¿no? ¿Quién es el exterior? El que está al costadito. Así era en triángulo, ¿no? Ángulo interior, el que está al costadito, el exterior. Por ejemplo, por un ángulo menor que 180 cumple la idea de triángulo. El ángulo exterior, ¿quién va a ser? El que está al costadito nada más. Él es el ángulo exterior. Pero ¿qué pasa cuando el ángulo es mayor que 180? Cuando el ángulo es mayor que 180, el ángulo exterior es todo lo que cumple para formar 360 grados, para dar toda la vuelta. ¿No? Son dos casos distintos, dos condiciones diferentes, y también se consigue en dos polígonos, ¿de acuerdo? De manera diferente, ¿no? Por ejemplo, al estar este ángulo así, mayor que 180, es un polígono que se llama de tipo no convexo, ¿ya? Pero justamente los tranquilos porque los polígonos que vamos a trabajar en el tema son polígonos de tipo convexo, ¿no? Que representan esta idea. O sea, el ángulo exterior lo vas a ir trazando uno de los lados y del interior el que está al costadito. Esta idea es la que vamos a fomentar en la clase del día de hoy, para ángulo exterior. Pero recuerda que hay dos tipos, ¿no? Ahí está. Muy bien. Diagonal interior.
la diagonal interior, ¿sí?, se establece entre dos vértices, ¿de acuerdo? Dos vértices, profesor, ¿pueden ser consecutivos? No, eso sí no. No pueden ser vértices consecutivos, ¿de acuerdo? Para conseguir una diagonal interior no se puede dar entre dos vértices consecutivos, porque si tú haces esto, vértice, vértice consecutivo, formarías uno de los lados del polígono, y eso no es una diagonal. Para ser diagonal tiene que tener por lo menos uno de diferencia, ¿no? Un vértice de diferencia. Por ejemplo, con respecto a este punto se puede, con él también se puede, y con él. Y así sucesivamente. Pero con él no, porque es consecutivo. Con él tampoco es consecutivo, ¿no? Para este punto A. Justamente ahí tenemos, ¿no?, diagonal I, diagonal interior. También tenemos la diagonal exterior, ¿no? ¿Eso cómo se genera? Bueno, se genera con el polígono de tipo no convexo. Aquí observas que la diagonal exterior va por fuera del polígono, ¿no? Eso se genera en un polígono no convexo. Diagonal media interior. Bueno, diagonal media interior. La diagonal media siempre se genera entre los puntos medios de dos de sus lados. Dos de sus lados cualesquiera. Pueden ser consecutivos y no consecutivos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, acá observamos, ¿no?, que esta diagonal media se da entre puntos no consecutivos, ¿no? Este lado está lejos de otro lado. Pero, por ejemplo, si lo pongo acá con ese de aquí, que está al costadito, hago la referencia con él, por ejemplo, aquí le pongo punto, ahí está. Son lados consecutivos. Igual se puede generar diagonal media interior. Aquí trazamos. Y tenemos ahí la diagonal media interior. Se ve chuequito. Pero ahí está, ¿no? Uy, peor todavía. Así. Ahora sí. Muy bien. Diagonal media exterior que va por fuera, ¿no? Entre los puntos medios, pero la diagonal se dibuja por fuera del polígono. Diagonal media exterior. Ahora acá tenemos justamente detalles, ¿no? En cuanto a la explicación que te he mencionado, la diagonal, ¿no?, de un polígono es aquel segmento de recta que une dos vértices no consecutivos, como te expliqué, ¿no? No puede ser de A a B. Tiene que ser mínimo de A a C, dejando un punto. Porque si fuera consecutivo sería un lado. La diagonal media de un polígono es aquel segmento de recta que une los puntos medios de dos lados cualesquiera. Pueden ser consecutivos, como lo ves aquí, o puede que no, como lo puedes ver aquí, ¿no? No consecutivos. Muy bien. Ahora que también justamente se está pasando, ¿no?, este RP que se refiere es la región poligonal, ¿no? Ese espacio limitado por las rectas se llama región poligonal. Ahora, aún no vas a apuntar nada, ¿no? Tranquilo. Entonces estamos retomando la parte inicial y ver, ¿no?, cómo diferenciar y qué elementos tiene un polígono, ¿no? ¿Y qué voy a diferenciar, profesor? ¿A qué se refiere con diferenciar? Ah, lo que pasa es que tenemos dos casos de polígono, ¿no? El polígono convexo y el polígono no convexo. No estamos bajo esa idea. Muy bien. Aquí tenemos el polígono convexo, ya, para que lo puedas recordar o lo puedas observar. ¿Cuándo va a ser convexo? Y es justamente el polígono con el que vamos a realizar la clase. La clase está en base a polígono convexo, ¿de acuerdo? Un polígono es convexo cuando todos sus ángulos internos son convexos, es decir, miden entre 0 y 180. O sea, estos ángulos van a ser menores que 180. Y lógicamente que mayores que 0, pues, ¿no?, porque si no, no habría ángulo. Y no formaría polígono, pues, ¿ya? No hay un polígono que tenga esta forma, ¿no? Un ángulo de 60, un ángulo de 120 y un ángulo de 0. O sea, regresaría aquí y armaría otra vez otro ángulo. No va a pasar eso. No hay un polígono así. Esto no es un polígono, ¿no? Todos los ángulos tienen que ser mayores que 0 y menores que 180. ¿De acuerdo? Ahí está. O sea que este ángulo que aparentemente acá está 0, pues tiene que abrir, generar algún tipo de valor. Ya. ¿No? Esto acá. Opa, se borró todo. Ya bueno. Si quiere borrar todo, que se borre todo. Ya. Entonces ahí tenemos, ¿no? Polígono convexo. Los ángulos interiores son mayores que 0, pero menores que 180. Ahí está, para que te acuerdes. Y en el polígono cóncavo, o no convexo, es aquel que tiene que los ángulos interiores, no todos, ¿no? O lógicamente no todos, pero hay mínimo un ángulo que sea mayor que 180. Ahí está. ¿No? Entonces acá, importante el detalle, ¿no? El ángulo exterior, por ejemplo, aquí, se forma con la idea del triángulo, porque esto cumple con la condición de triángulo, polígono convexo. El ángulo exterior es el que está al costadito, o sea, trazas uno de los lados del polígono y el ángulo exterior es el que está al costadito. Sin embargo, aquí el ángulo exterior
es justamente el que hace que todo el ángulo sea 360 grados, diferente en el polígono cóncavo. ¿Ya? Ahora, otra forma de poder darse cuenta que un polígono es convexo y no convexo, aunque esta es la forma más sencilla, ¿no? Viendo respecto a los ángulos, es que también tienes esta referencia. Al trazar una recta cualquiera, ¿sí? Al trazar una recta cualquiera, siempre en un polígono convexo se cortará en dos puntos, nada más. Una recta cualquiera, y corto en dos puntos, no más. ¿No? A ver acá, profesor, a ver acá, un punto. Pero si es un punto, no corta, bueno, no está dentro, no corta, ¿no? No corta al polígono. Entonces este de acá no se podría considerar. Tiene que cortar al polígono. Entonces ahí está, ¿no? Siempre dos puntos. Aquí en el polígono cóncavo, ¿ya? Traes una recta y va a haber alguna recta que trace en más de dos puntos, ¿no? Por ejemplo, acá así normal, traza dos puntos, acá dos puntos, pero por ahí trazarás una recta la cual corte en más de dos puntos, como puedes ver aquí, ¿no? Por ejemplo, esta recta, un punto, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, y si gustas, como está en el ejemplo, una que toque nomás de punto. Uno, toca aquí, dos, tres. No, ahí está. Muy bien. Pero recuerdo con los ángulos, man. Con los ángulos voy a determinar. Convexo con los ángulos. De 0, mayores que 0 y 180. Cóncavo, mayores que 180. Va a haber un ángulo mayor que 180. Listo. Hacemos. Uy. Muy bien. A ver, entonces regresamos a esta parte. Ahora, clasificación de polígonos según la medida de sus ángulos. ¿De acuerdo? A ver, en los polígonos tenemos estas características muy importantes también mencionarlas, valga la redundancia de mencionarlas, por el hecho de que vamos a utilizarlo en los problemas, ¿ya? Entonces eso es importante. Entonces, ahora, si por ahí todavía no se te ha quedado nada grabado, esto ya tiene que ser algo que se te quede grabado. Aunque no lo olvides, ¿ah? Para observar que un polígono es convexo, los ángulos son mayores que 0 y menores que 180. Por ejemplo, les preguntaré, esta figura en A, ya, vamos a preguntar, ¿de acuerdo? ¿Qué polígono puede ser? ¿Convexo o cóncavo? Vamos a poner acá un costado. Convexo y cóncavo. Vamos a ir preguntando acá al cosito para que despierte también. Convexo, porque tú que hablo, y capaz por ahí tú estás durmiendo ya. Cóncavo. No, tú que hablo, y tú que te caes de la silla. Cóncavo. Ahí está. Voy a poner acá un dibujito en ella, para que, ya con esto ya, ¿qué más quiere? Convexo, cuando los ángulos son menores que 180 y mayores que 0. Carambas. Ahí está, ¿no? Convexo. Ángulos mayores que 0 y menores que 180. Cóncavo. Tiene que haber un ángulo, por lo menos ahí, que sea mayor que 180. Ahí está. Ahora te preguntaré. Sencillazo, ¿no? Ya con esto ya qué más, pues. Ya ahora estoy más fresco, por eso ya me acuerdo de todito, clarito. A ver, preguntaremos. Este polígono equilátero que me dice aquí, ¿qué tipo de polígono es? ¿Convexo o cóncavo? A ver, vamos a preguntar entonces. No, preguntemos por aquí. A ver, un alumno. Sergio Quispe. Buenos días, Sergio Quispe. Sergio Quispe, buenos días. Puede responder mediante el chat o el audio, como gustes, Sergio Quispe. Me indicas, por favor, si este es un polígono convexo o cóncavo. Rápidamente, por favor, Sergio Quispe. Vamos, jóvenes. ¿Está o no está? Capaz dejó prendido nomás el... Bueno, a ver. Preguntemos a otro alumno si no. A ver. Ahí está. Muy bien la respuesta. Ahí está, creo que llegó la respuesta. Es convexo, nos dice su compañera. Muy bien. Es convexo, así es, ¿no? Como puedes apreciar aquí,
tú date cuenta que en el desarrollo observas que los ángulos no superan el valor de 180, ¿no? Recuerda que para superar a 180 tienes que pasar de una recta. Una recta es 180. Para ser mayor que 180, entonces tiene que ser una recta doblada, pero hacia así, ¿no? Ahí está. Esto mayor que 180. Por ejemplo, son 230, por ejemplo. Ahí está, para que te puedas dar cuenta, ¿no? 180 es una recta. Para ser mayor que eso, tiene que estar doblado, por lo menos, ¿no? Eso de ahí es la idea. Entonces, acá, como puedes apreciar, los ángulos, por ejemplo, acá podemos poner 60, por ejemplo, 60. Eso que sea un 120. Este de nuevo que sea bueno, otro valor, más chido se ve, 40. Este se ve parecido al de arriba, el también que sea 120, por ejemplo, ¿no? Este ángulo que sea, no sé, 80, un poquito más creo, un poco más de 80 esto. Pongámosle un 110. Listo. ¿No? Ahí apreciamos aquí que los ángulos tienen esto, más o menos, este tipo de valor. Ejemplo, le he puesto esto, no es que valga esto, ¿no? Le he puesto de manera de ejemplo. ¿Ya? Ahí está. Muy bien. Entonces, vamos ahora con la idea ya de, bueno, todos los polígonos que están aquí son de tipo convexo, ¿no? Pero también pueden ser, sí, pueden ser de tipo equilátero, perdón, cóncavo, ¿no? Aquí, por ejemplo, se puede generar polígono cóncavo en el equilátero, ¿ya? Aquí, en este polígono equilátero, ahí está, ¿no? Puede ser convexo o cóncavo, claro, porque acá, por ejemplo, hago un cóncavo, o el de aquí nada más, no, está acá, está mal dibujado. Un cóncavo aquí. ¿Qué cosa dice el equilátero? Tiene todos sus lados iguales. Entonces acá, por ejemplo, hago, ¿no?, un polígono que tenga todos sus lados iguales. Este lado mide lo mismo que este lado, y este lado, y este lado. Todos sus lados miden lo mismo, y sin embargo es un polígono de tipo cóncavo, ¿no? Ahí está, el ángulo mayor que 180. ¿Ya? Entonces se puede generar aquí. Aquí sí no, pues no. Esto siempre es convexo, ya que se refiere a los ángulos. El polígono regular también tiene que ser de tipo convexo. ¿Ya? Muy bien. Nos vamos por acá con este detalle ahora en cuanto a la explicación ya de qué ocurre, ¿no? Cuándo es equilátero, cuándo es equiángulo y cuándo es regular. Acá, muy atento, por favor. A ver, ¿cómo será equilátero? Equilátero, como lo hemos visto en triángulos, triángulo equilátero. ¿Qué tenía el triángulo equilátero? Todos sus lados eran iguales. Igual aquí, ¿no? Se cumple que todos sus lados son iguales. Ojo, solamente sus lados, ¿ya? Aquí la noción para triángulo equilátero es que sus lados son iguales. A consecuencia de que sus lados son iguales, se cumple que los ángulos son iguales. A consecuencia de los lados iguales, ¿no? O sea, si esto vale alfa, al ser lados iguales, él también tendría que ser alfa. Al tener lados iguales, se entiende que eso también sería alfa. Es una consecuencia de que tengan sus lados iguales. Entonces ahí, ojo, ¿no? Aquí equilátero se refiere solamente a los lados. Como esta figura ya va a pasar de 3 lados, ¿no? Supera a 3 lados, por ejemplo, o puede que se refiera a este mismo. Aquí en el polígono equilátero, si es el caso del triángulo nada más, y posiblemente para él, se cumple que los ángulos también van a ser iguales, ¿ya? En el caso del cuadrado también, ¿no? No solamente el triángulo, acá también puede ser el cuadrado. Un polígono equilátero, si es triángulo cuadrado, coincide que sus ángulos interiores también sean iguales. Son los dos únicos, para tenerlo ahí presente la parte, ¿no?, de los ángulos. En el triángulo y en el cuadrado son los dos únicos polígonos. Recuerda que los polígonos son figuras formadas por rectas consecutivas no colineales. Entonces, son los dos únicos polígonos que tienen lados iguales y ángulos iguales. ¿De acuerdo? Polígono equilátero, lados iguales. A consecuencia de tener los lados iguales, los ángulos también son iguales. Acá la idea, ¿no? A consecuencia de tener los lados iguales, sus ángulos resultan ser iguales. ¿Muy bien? Ahora, ¿qué pasa con uno de 5 ya? Un pentágono. Aquí ya cambia, ¿no? Él, por ejemplo, puede tener sus lados iguales, pero sus ángulos ya no, ¿no? Por ejemplo, esto puede valer un 120. Y acá apreciamos que esto valdría, por ejemplo, un 60, por ejemplo. Ya cambia ya. Y sin embargo, sus lados, ¿cómo van a ser? Sus lados van a ser iguales. Entonces, la referencia para polígono equilátero
es que te acuerdes solamente que sus lados son iguales, ¿ya? Equilátero, igualito, allá los lados, iguales. X de equivalente, pero ahora ¿qué es equivalente? Los ángulos, equiángulo. Entonces, acantado, ¿no? Al toque lo vas a poder saber. Equiángulo, lados iguales, pero ángulos iguales. Entonces acá tenemos, ¿no? Si él es alfa, él también será alfa, él será alfa, alfa, alfa. Pero al ser los ángulos iguales, no necesariamente sus lados tienen que ser iguales. Por ejemplo, ¿no? Esto valdría, a ver, pongo esto que sea un 4, porque lo ves ahí pequeñito. También se puede repetir, ¿no? Puede repetirse, ahí está, 4 y 4, pero los demás pueden cambiar. Sí, a eso me refiero, ¿no? Puede que se repita uno que otro ángulo, acá tengo, puede que se repita uno que otro, pero los demás pueden cambiar, en este caso los lados, ¿no? El es 4, el es 4, por ejemplo, esto que valga un 12, pues esto, el que sea un 10, este que sea un 8, y este que sea un 6. Por ejemplo, ya, a manera de ejemplo. Entonces, como puedes apreciar aquí, los lados no miden lo mismo, sin embargo, los ángulos sí, ¿no? Por eso es equiángulo. Se refiere solamente a los ángulos. Equilátero se refiere solamente a los lados. ¿Ya? Eh, entonces, el último ahora para cerrar esta lista, ¿no? De clasificación de polígonos, tenemos el polígono regular. Un polígono regular, ¿ya? ¿Qué tiene en especial? El polígono regular tiene todo igualito, ¿ya? El polígono regular tiene todo igual, por eso es regular, ¿no? Ahí está, una forma de recordar, ¿no? Ah, ya, tiene todo igual, por eso es regular. Así es, ¿no? Tiene todo igual, ¿ya? Lados iguales, ángulos iguales, polígono regular, tiene todo igualito. Bien, regular, no es ni mucho, no, no, ángulos no muy grandes, muy pequeños, no, todo es igual, todo es parejito. Ya, regular entonces. Polígono regular. Muy bien. Ahora, también, como existe el polígono regular, también se puede generar un polígono de tipo irregular. Ahí está. Donde sus lados y ángulos sean diferentes ahora. Pues, ¿no? Ahí está. Muy bien. Tenemos polígono regular, donde todos sus lados, ¿sí? Y sus ángulos son iguales. Y el polígono de tipo irregular, donde sus lados, como puedes ver aquí, son diferentes y sus ángulos también son diferentes. ¿Ya? ¿De acuerdo a esta idea? Polígono irregular. Lados y ángulos diferentes. Polígono regular. Lados y ángulos iguales. Muy bien. Pasemos a la siguiente entonces. Ahí está. A ver, algo que puedes apuntar ya, dije que tengas una hojita en la mano, algo que puedes apuntar es lo siguiente, ¿no? El polígono regular, es que no, polígono regular, lados y ángulos iguales. Polígono regular, lados y ángulos. Te voy a preguntar más adelante. Espero que responda. Ahora voy a bajar nota, creo, ¿ya? Voy a bajar nota a los que no, como son poquitos, voy a preguntarle a todos, creo. Y vamos a bajar nota a quienes no respondan, ¿ya? Así que aviso anticipado para todo el salón a estar muy atento que voy a preguntar a todos. Como somos poquitos, lo que sí se puede preguntar a todos. Voy en orden, ¿ya? Como está la lista que está acá apareciéndome en la clase. Aprovechemos que somos pocos para preguntarle a todos, ¿ya? Así que saben, ¿ah? Ahora sí, a participar. ¿De acuerdo? Muy bien. Tenemos aquí la clasificación de polígonos según el número de sus lados. Muy bien. El triángulo, primer polígono, ¿no? Recuerda que polígonos es la unión de rectas consecutivas, no colineales. Entonces, lo mínimo que yo puedo hacer acá es, tengo dos rectas, juntarla con una tercera. Entonces, este es el polígono mínimo, ¿no? El menor polígono. Luego puedo tener otra recta, una más y le aumento una, de 4. Luego 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí está. Y así, ¿no? Entonces tenemos el triángulo. Esto no se le llama cuadrado, ¿de acuerdo? Porque recuerda que para 4 lados tenemos varias figuras. Para 4 lados tenemos el cuadrado, el rectángulo, el trapecio, el rombo, el paralelogramo. Entonces hay varias figuras de 4. Por eso se le llama con su apellido, cuadrilátero, ¿no? El que representa a toda la familia. Cuadrilátero. Pentágono, ¿no? Bueno, tú ya recuerdas esta idea, ¿no? Penta, hexa, espero que estuvieran lo repares en química, ¿no? Y al poner la palabra gono, hacemos solución al polígono. Entonces, penta de 5, pentágono, polígono de 5 lados. Hexágono, polígono de 6 lados, ¿no? Así para que te acuerdes.
Entonces, penta, hexágono, heptágono, octágono. Acá eneágono, o también conocido como nonágono, ¿ya? Justamente para la parte de los problemas viene con este nombre, ¿no? Nonágono. No lo olvides, ¿ya? Nonágono. Todo lo vamos a trabajar, me tienes que cobrar. El decágono, 10. Endecágono, 11. Dodecágono, 12. Tridecágono, 13. Y mira, te das cuenta que aquí la secuencia, para hablar de 11, 12, 13, utiliza decágono, utiliza la nomenclatura de 10. Decágono es 10. Entonces es 1, 10 más 1, 11. Decágono, una vez más, eso sabes que ya es 10. Y el do, asociación al 2. Entonces 12. Tri, 3. Decágono, 10. 10 más 3, 13. Muy bien, acá también tengo una lista adicional para que la puedas revisar. Ahí está. Tridecágono. 4 era tetra. ¿Ya? Acá, bueno, acá estamos otro nombre, pero es tetra. Tetra, decágono, penta, ahí sí cumple, ¿no? La misma nomenclatura, penta, decágono, hexa, ahí se repite, ¿no? Hepta, octa, y aquí justamente es otro nombre, ¿no? Que es nona. Ya, polígono de grado, nona. Nona y decágono, que son 10, 10 más 9, 19. Icoságono, el de 20. Ya, tiene otro nombre, ¿no? Icoságono. Listo. Muy bien. Ahora sí, avanzamos acá. Ahora sí, nuevamente vas a apuntar. ¿Ya? Este es lo segundo que vas a apuntar. Lo primero que tienes que haber apuntado es el polígono regular. Debiste haber escrito polígono regular. Tiene todos sus lados y ángulos iguales. Ahora vamos con las propiedades del polígono que tienes que apuntar también. ¿Ya? A ver, yo te voy a decir que vas a apuntar. Yo te indico que vas a apuntar. A ver, primero ponle propiedades ahí. En tu hojita pon propiedades. ¿Ya? Propiedades. Propiedades. Listo. Entonces, mira, aquí aún no apuntes nada. Solamente propiedades no me pongo. Ahora, escúchame aquí. En todo polígono de n lados se cumple, ¿no? Se refiere que acá vamos a asumir para un polígono de n lados. Entonces, ahora vas a apuntar ahí, debajo de propiedades, número de lados igual a n. Así, apunta eso ahora. Primero escribe propiedades. Puedes poner signo propiedades de los polígonos como está, ¿no? Porque son para polígonos convexos. Bueno, sino propiedades de los polígonos convexos. ¿No? Y debajo pones, ¿no? Número de lados igual a n. Ahí está en tu hojita. ¿Ya? Número de lados igual a n. Luego, pones 1. Ponle así 1. O ponle A como está aquí, ¿no? Ponle A después. Debajo ponle A. ¿Qué vas a poner en A? En A vas a poner lo siguiente. El número de ángulos, como está aquí, ¿no? Número de ángulos igual al número de vértices e igual a n. Y tú ya sabes qué cosa es n, ¿no? N representa, ¿quién? El número de lados. Entonces, eso se cumple ahí. ¿Ya? Ahora mira por aquí, ¿no? Aquí está. El número de ángulos, ahí está. Un ángulo, 2, 3, 4, 5 ángulos tengo en este polígono. Es igual al número de vértices, claro, ¿no? Porque supone que cada ángulo se forma en cada vértice. Un vértice, dos vértices, tres vértices, cuatro vértices, cinco vértices. Y además es igual al número de lados. Aquí está pintado con azulito. Un lado, 2, 3, 4, 5. Entonces siempre esas cantidades van a ser iguales. ¿Ya? Siempre esas cantidades son iguales. El número de ángulos es igual al número de vértices y es igual al número de lados. Siempre se cumple esta condición. ¿Ya? Apúntala ahí. Muy bien. Ahora, siguiente condición para propiedades. Yo puedo saber siempre en todo polígono convexo, ¿de acuerdo? O sea, de tipo regular o irregular, o sea que aquí todo puede que valga alfa. Si fuera todo alfa, sería un polígono de tipo regular, ¿no? Aquí. Regular, o puede ser equiángulo, ¿no? Equiángulo también puede ser aquí. Todos los ángulos son iguales, es un polígono equiángulo. Y yo puedo saber cuánto vale toda la suma de sus ángulos. ¿De acuerdo? Se puede saber cuánto vale toda la suma. ¿Cómo? ¿Con qué? Con esta propiedad, ¿no? Ya podemos ver así. Pueden que los ángulos sean iguales o pueden que sean diferentes, pero yo siempre puedo determinar la suma mediante ¿qué? Este producto, ¿no? 180 por n menos 2. Y ya sabemos quién es n, ¿sí o no? Acá lo vuelvo a repetir. N. ¿Quién es n? El número de lados.
Bien, entonces apúntalo. SM ángulo I. Ahora, ¿a qué se refiere ese ángulo, SM ángulo I? Se refiere a la suma, S de suma de la medida, ahí está, M de medida, contexto mejor para no demorar mucho. Suma de la medida de los ángulos interiores, ¿no? Eso se refiere. Suma de las medidas de los ángulos interiores. Eso es, ¿no? S de suma, M de medida de ángulo interior. Suma de medida de ángulos interiores. Suma de medidas. Suma de medida de los ángulos interiores, para hacerlo más breve, ¿no? Ahí está. A eso se refiere. Muy bien. SM ángulo I, suma de medida de los ángulos interiores. Ahí está. Anotar eso, ¿eh? Ojo, anotarlo ahí. ¿Eh? Y acá finalmente, SM ángulo E. Entonces acá es la alusión a los ángulos exteriores. Siempre la suma en todo polígono convexo, ojo, primero convexo, la suma de los ángulos exteriores es igual a 360. ¿Ya? También apuntar esto de acá. Apúntalo, te voy a preguntar, Voy a bajar nota en el examen. ¿Ya? Esto de acá, suma de la medida de los ángulos exteriores es igual a 360. Muy bien. Ahí está, suma de la medida de los ángulos exteriores. Listo. Te he dicho que apuntes, te lo vuelvo a recalcar, porque ahorita voy a cambiar a la siguiente diapositiva y luego vamos a hacer preguntas de esto. Muy bien. Entonces continúo por aquí. A ver, en estas tres propiedades, la que es más importante para nosotros, por ahora, es justamente esta, ¿no? El número total de diagonales. Esta es ahorita la más importante para nosotros. Apúntala a esta. Apunta ahí esta. A ver, era A, B, C, ponle aquí D, ¿no? Ahí en tu hojita que estás apuntando, ponle ahí D. Por ahorita para trabajar en clase. Diagonales totales se refiere a esto, ¿ya? DT, diagonales totales. Así lo vamos a conocer nosotros, como diagonales totales. Diagonales totales. DT, ¿ya? Entonces, el número de diagonales totales, ¿cómo se consigue? Multiplicando el número de lados, recuerda, ¿no? N es el número de lados, por N menos 3 sobre 2, ¿ya? N por N menos 3 sobre 2 me genera el número de lados, perdón, el número de diagonales, ¿ya? Ahí está, puedes apreciar aquí, tenemos, a ver, tengo un lado, 2, 3, 4, 5 lados, entonces N valdría 5, entonces acá será 5 por 5 menos 3. 5 menos 3 es 2. Y todo sobre 2. Mitad, mitad se va, quedaría 5. Y ahí está, ¿no? Justamente lo que representa acá en la figura. 5 diagonales. Ahí está. ¿No? Entonces, diagonales totales es igual a n. Apúntalo así. N por n menos 3. Así apunta. Porque así yo lo trabajo también. Sobre 2. Ahí está. N por n menos 3 sobre 2. Así apunta, ¿no? Justo acá lo han dejado así. NK por... Y este todo así. Rayado. Así. N por N menos 3 sobre 2. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa aquí, profesor? ¿Esto cuándo ocurre? Esto es cuando a ti te pidan la diagonal para un solo vértice. ¿De acuerdo? Aquí como puedes apreciar, ¿no? Para un solo vértice, ¿cuántas diagonales se puede construir? Bueno, acá lo puedes hacer al ojo, ¿no? Esto es sencillo. Recuerda que diagonal tienes que dejar un punto. Está una diagonal, 2, 3 diagonales. Pero en otro polígono, por ejemplo, un polígono de más lados, por ejemplo ahí, ¿no? Para un vértice te piden hallar, si le hago más todavía, ahí está. Entonces aquí empieza a poner 1, 2, por acá 3, 4, uy, ese chueco. 4, 5, entonces se lo puedes contar. Pero una forma más práctica, más rápida, en vez de estar operando, simplemente cuentas el número de lados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados, y le restas a él, ¿no? 8 menos 3, 5. Ahí está, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Puedes obtener así rápidamente.
Conociendo el número de lados, entonces puedes saber las diagonales para un solo vértice con esa propiedad. ¿Ya? También tenemos las diagonales trazadas para vértices consecutivos, ¿no? O sea, cuando te piden a ti, tengo un polígono en el cual quiero saber cuántas diagonales se arman para 3 vértices consecutivos, por ejemplo. Acá hay un vértice consecutivo, tiene que ser al costadito, ¿no? Acá hay otro, por ejemplo, uno más aquí, pongamos un punto más. O bueno, en este caso para 2, para usar el ejemplo. Ahí está. Queremos conocer, te puede pedir el problema, ¿no? Te piden. En el pentágono, en el hexágono, como es este, en el hexágono, determinar el número de diagonales para 2 vértices consecutivos. Ya, entonces si tú sabes que el polígono es pequeño, entonces al toque puedes acá dibujar, ¿no? Y luego trazar para dos vértices consecutivos sus totales diagonales. O puedes aplicar esta fórmula, ¿no? ¿A qué se refiere? N, recuerdas que es el número de lados. ¿Qué cosa es B? Los vértices consecutivos. Acá serían ¿cuántos? 2 nada más. Entonces tenemos acá 6 de lados por 2 que representan a los vértices consecutivos. Son solamente 2 los vértices consecutivos que me están pidiendo. Y acá sería 2 más 1 sería 3. 2 más 2 sería 4. Mitad de aquí de 2, 1. Mitad de acá sería 2. 3 por 2 sería 6. Acá tengo 12. 12 menos 6 resultaría 6. Y ahí está, ¿no? Lo puedes apreciar aquí, ¿no? 1, 2, 3 en celeste. 4, 5, 6 en morado. Bien, estos son diagonales para vértices consecutivos. Estas son diagonales para un solo vértice. Y esta es la que nos importa un poquito más ahora, las diagonales totales. ¿De acuerdo? Pero igual, a recordar estas propiedades, anotar todo, ¿no? Por la clase del día de hoy, anótame esta nada más para preguntarte y me puedas responder rápido. Pero para ya el examen tienes que recordar esta de aquí también. Esta y esta. Muy bien. Borramos por aquí. Y pasaremos ya a ver la parte de los problemas. Bueno. Esto vamos a dar para después. Primero lo vamos a dar para después. Y aquí, a ver. Un polígono convexo. A ver, preguntaremos. Ya, y con eso creo que cerramos. Ojalá que ya después de receso regresamos a preguntar lo demás. Ogmin, un polígono convexo. ¿Cómo son sus ángulos interiores? Yo te pongo aquí, mayores que 180 o menores que 180. ¿Cuál es convexo? A ver. Ahí está. Convexo es donde el ángulo es mayor que 180 o donde el ángulo es menor que 180. ¿Cuál es convexo? ¿Polígono A o el polígono B? ¿Cuál sería convexo, Ogmin? Y con eso ya regresamos después del descanso también. A ver, rapidito, Ogmin. ¿Cuál sería convexo? A o B. Ahí está.